Capítulo 15. El vacío cuántico y el Dios interior. Vivimos nuestras vidas inescrutablemente incluidas dentro de la corriente de la vida mutua del universo. Martin Buber, Ian Down. Cuando era apenas una niña pequeña, cuando contemplaba el firmamento nocturno, solía ver a Castor y a Polus, Orión y Casiopea. Para mí no eran meras configuraciones de estrellas, sino personas, héroes y heroínas acerca de los cuales había leído excitantes relatos y cuyas osadas hazañas sirvieron de inspiración a tantos de mis juegos y fantasías. Cuando soplaba el viento y se azotaba una tormenta, era Poseidón manifestando su ira a Zeus haciendo un berrinche. Con un ojo interior buscaba el cielo cristiano y me preguntaba en cuál de las muchas luces brillantes del firmamento tenía Dios realmente su trono. Él también solía soplar vientos y creaba tormentas cuando se disgustaba con el mundo, pero este era su mundo. Él lo había hecho y yo confiaba en él para que cuidara tanto de él como a mí. Ahora me acuesto a dormir, oro al Señor que mi alma guarde, si debo morir antes del amanecer, oro al Señor que mi alma lleve. Mi madre era maestra y mi abuelo un devoto cristiano, entre ellos poblaron mi niñez de dioses y fe, mas cuando crecí y llegué a aprender más al respecto, a la forma en que el mundo es realmente, sobre astronomía, cosmología y la evolución, la fe de mi infancia y todo el mundo construido en el curso de ella llegó a parecer nada más que cuentos de hadas fantásticas. El firmamento nocturno se convirtió en una cosa de fría indiferencia y mi propia existencia una cuestión de accidente e insignificancia en lo que el mundo concernía. En esto mi propia experiencia reflejaba mi generación y en gran parte la de las generaciones pasadas. Nuestra ciencia se hallaba en propósitos cruzados con nuestra fe tradicional. Muchas personas han arguido que los descubrimientos de la ciencia moderna no necesitan tener impacto en la fe religiosa tradicional, como lo dice el físico británico Brian Piper. El verdadero creyente no necesita temer. Su ciudadela es inexpugnable al asalto científico, porque ocupa un territorio que está cerrado a la ciencia. Con este punto de vista, la fe y la razón representan dos mundos diferentes, hablan lenguas distintos y sostienen nociones divergentes de la verdad. Cada uno es extraño al otro y ninguno de los dos puede aprender a refutar al otro, mas una ostracista enfoque de no quiero saber nada respecto a ello, a la ciencia, no es veraz ni a la historia de la religión ni a la experiencia personal de la mayoría de la gente. Casi todas las grandes religiones han abrazado y reflejado la ciencia de su época, o por lo menos la idea común de la naturaleza y de sus fuerzas, junto con el conocimiento más trillado de la naturaleza humana y de la psicología. Esto se debe a que la fuerza motivadora central, tras cualquier percepción religiosa, no es sino un intento por formar un cuadro coherente del mundo y el propio lugar de uno dentro de éste. De este modo, los antiguos griegos que se sentían obsesionados por las fuerzas naturales, los vientos, las tormentas, los terremotos y con la impotencia humana ante ellos destino, concibieron a sus dioses y diosas como personificaciones, a semejanza humana, de estas fuerzas y de sí mismo como simples juguetes de los dioses. Al igual que ellos, los dioses eran bravos y astutos, en ocasiones irritables y vengativos, y el desafío estría en vencerles o ser más listos que ellos. La ciencia budista era una ciencia de conciencia, una ciencia de estados de conciencia. Su preocupación era cómo ver a través de sus ilusiones, cómo controlarlas, y los budistas concibieron hacia el universo como algo semejante a un estado de conciencia que todo el mundo lo comprendía. Una conciencia de la que la conciencia humana se había dividido. El desafío era regresar a ese estado, a lograr una unión con él y de este modo alcanzar el nirvana, la ausencia de tiempo y la conciencia, inconsciencia. La tradición cristiana, al igual que la judía, sobre lo que se fundamentó, se preocupó por la unificación social y el orden, la ley o la unidad con el cuerpo de Cristo.
Los fundamentos de esta tradición, sin embargo, emprendían la cosmología centrada en la Tierra de Prometeo y la convicción platónica de una división entre este mundo terrenal de material y un mundo de espíritu. Para el mundo de la materia, los padres de la Iglesia felizmente adoptaron los principales aspectos de la ciencia griega, pero rechazaron la noción aristotélica de un universo que siempre había existido, pues que ellos chocaban con el relato bíblico de la creación. Hasta cierto punto rechazaron igualmente la teología aristotélica, la idea de que la materia tenía un sentido de propósito o dirección, la cual final de Aristóteles porque chocaba con la división entre materia y espíritu. Para el mundo del espíritu, el cristianismo concibió un Dios trascendente que dejaba sentir su influencia a través de las fuerzas de las esferas celestiales, habitadas por diversas jerarquías de ángeles, la base de la astrología, y a través de la intervención terrenal de su Hijo, este Dios trascendente se hallaba él mismo fuera del tiempo y de la historia. Ninguna ley de la física constreñía su imaginación. Su hijo adoptó una forma material, mas él también se encontraba fuera de las leyes de la física, y su reino no se hallaba en este mundo. De ahí su nacimiento de una virgen, los milagros y la resurrección corporal. Hasta el siglo XVII existía poca distinción entre sacerdotes y eruditos, y limitado desafío científico para la física o la cosmología de la Iglesia. Pero con la explosión de la ciencia moderna, el desafío se hizo imposible de ignorar. Lentamente, el relato de la creación, la noción de las características únicas humanas, la idea de un universo centrado en la Tierra, y de ahí un universo el cual un Dios trascendente dedicaría alguna atención especial, la credibilidad en los milagros y en la resurrección corporal, se ha vuelto algo problemático. La Iglesia se ha aferrado tenazmente a lo que algunos de sus más modernos sacerdotes denominarían una religión de escuela dominical, pero grandes números de sus seguidores se han visto asaltados por la duda. Ya no es posible creer tanto en los descubrimientos de la ciencia moderna como en los dictados tradicionales de la Iglesia, y para un número creciente de personas en la actualidad, la ciencia y la psicología han tomado el lugar de la religión tradicional. Queremos quizás más que nunca entendernos a nosotros mismos y a nuestro mundo, conocer la historia del universo y el mundo que ocupamos dentro de él. Formamos un cuadro coherente de cómo deberíamos comportarnos y hacia qué metas luchar. Anhelamos saber qué es valioso y qué no lo es, pero cada vez más dirigimos la vista a la ciencia para que nos diga esas cosas. Cuando ésta no tiene las respuestas, nos sentimos perdidos. Tampoco la física mecánica de Newton ni la biología de Darwin han dicho mucho que pudiera contribuir hacia un panorama coherente de nosotros dentro del universo. La física de Newton nada tiene que decir en lo absoluto respecto a la conciencia o sobre el propósito o metas de las criaturas conscientes. El punto de vista del mundo mecánico hizo muchísimo para minar las certidumbres del cristianismo, pero poco de valor espiritual tenía que ofrecer en lugar de ellas. De modo similar, la biología darwiniana, tanto en su forma brutal y determinista original, supervivencia del más apto, como en su énfasis neodarwiniano sobre evolución casual, poco tiene que decirnos sobre el por qué estamos aquí o en qué forma nos relacionamos con desenvolvimiento de la realidad material, para no mencionar el propósito y el significado de cualquier evolución de conciencia. Más allá de la conclusión simplista y utilitaria que la conciencia parece conferir cierta ventaja evolutiva. La ciencia mecánica nos ha proporcionado una gran cantidad de conocimiento, pero ningún contexto dentro del cual pudiéramos interpretarlos o relacionarlos con nosotros mismos y nuestras preocupaciones. De la misma manera, la tecnología nos ha suministrado una norma de vida mucho más elevada, pero ningún sentido de lo que es vivir, ninguna calidad superior de vida. La tecnología, al igual que la ciencia mecánica pura, está libre y carente de valores, está allí para cualquiera y para todo uso,
En muchas formas eso ha sido su fortaleza, igual que la fría objetividad fue la fortaleza de la física de Newton. Separó lo que tiene un propósito de lo mecánico e hizo posible ver con claridad lo que estaba hecha su función mecánica. Pero este tipo de ciencia y tecnología nada nos dice respecto a nosotros mismos y nos deja sintiéndonos alienados de nuestro medio circunvencido material. Por sí solos, sin complemento espiritual alguno, nos deja un sentimiento de alineación entre cada uno de nosotros y nuestro mundo. El argumento de este libro ha sido que la física cuántica, aliada con un modelo mecánico cuántico de conciencia, nos ofrece una perspectiva enteramente diferente. Esa es una perspectiva desde la cual podemos vernos a nosotros y a nuestro propósito, totalmente como parte del universo y por lo cual podríamos llegar a entender el significado de la existencia humana y comprender por qué nosotros, seres humanos, estamos aquí en este universo material en primer lugar. Si tal perspectiva se lograra plenamente, no reemplazaría toda la vasta fantasía poética y mitológica, las dimensiones espirituales y morales de la religión, pero sí nos proporcionaría la base física para un cuadro coherente del mundo, cuadro que nos incluya a nosotros mismos. Muy al principio dije, al discutir el problema del gato de Schrödinger, que la física cuántica suscita la cuestión de la conciencia y lo hace de una manera que la conciencia se convierte en un problema de la física misma. Al respecto a nuestra participación consciente en el diseño de muchos experimentos de laboratorio, evoca un aspecto determinado de realidad cuántica, de muchas posibilidades y hace que ese aspecto se realice, igual que la participación consciente del niño en la hechura de su vasija de barro, evoca una vasija particular y un niño particular. ¿Por qué tan atrás? ¿En qué hondos niveles de formación de realidad muta se extiende este diálogo creativo entre la conciencia y la materia? ¿Y cómo podemos relacionarlos con la física de la conciencia? ¿Hasta qué grado podemos ver que la conciencia tenga un papel para desempeñar en la hechura de la realidad objetiva y material, cosas en las que podemos rebotar, mirar y medir? ¿O a qué nivel podemos decir que esa misma realidad ha tenido una función creativa que desempeñar en la conciencia en desarrollo? Para intentar una respuesta a estas preguntas, es necesario aclarar qué es lo que queremos significar por conciencia. En nuestros términos humanos, la palabra conciencia se usa para comprender toda una gama de significados y asociaciones: mente, inteligencia, razón, propósito, intención, ejercicio de libre albedrío, etc. Algunos de estos usos pueden extenderse claramente para describir la conducta consciente de animales superiores y quizás hasta de alguna de las criaturas simples como la amiba, pero cuando se usa la conciencia en un sentido humano más vasto y pleno para descubrir la actividad, bien sea de una mediación trascendente o inmanente, trabajando para crear o dar forma al mundo material desde el principio del tiempo, linda con el misticismo tradicional de la teología. Este no es el sentido en el que yo lo estoy usando aquí. La conciencia humana es un sentido más amplio y pleno. Indudablemente se desarrolló en un largo proceso evolutivo de formas mucho más simples y mucho más elementales de la conciencia. Si queremos comprender la índole de la dinámica de nuestra propia mentalidad compleja y su lugar en el más alto amplio esquema de cosas, necesitamos ver sus raíces en estas formas más simples y su diálogo con el mundo material. Al trazar esa herencia, tal vez ganemos algunas perspectivas sobre la historia de lo que formamos parte. Yo antes he arguido en que en cualquier nivel que podamos reconocer como existente en nosotros mismos, la base de la física de la conciencia descansa en una suerte muy especial de holismo relacional dinámico, un condensado de Bose-Einstein al estilo de Froelich. En el cerebro, un ordenador coherente de algunos bosones, fotones o fotones virtuales, presentes en el tejido nervioso o en las paredes celulares de las neuronas. Esta coherencia cuántica hace posible el disparo orquestado de algunas o de todas las neuronas en el cerebro humano y la integración de la información a la cual da origen su disparo.
dándonos así la unidad de la conciencia y al final de cuentas el sentido del yo y del mundo. Sin la orquestación ordenada de Bose-Einstein de fotones o otros bosones no tendría sentido el yo ni el mundo, pero igualmente sin los componentes materiales del tejido nervioso no habría condensado de Bose-Einstein. Los dos, la coherencia cuántica, el estado fundamental de la conciencia y el tejido nervioso materia en relación uno con el otro, dan al cerebro su capacidad de funcionamiento consciente. Esta capacidad está enlazada con todas las redes nerviosas que procesan datos sacados del medio ambiente. Así pues, el nivel de conciencia que se encuentra en nosotros mismos y en animales superiores, el diálogo creativo entre materia y conciencia es obvio y crucial. No es reductible al otro y no obstante tampoco podría funcionar sin el otro. Igualmente, y a un nivel más básico, la misma coherencia cuántica ordena se cree que está presente en todo el tejido biológico, hasta el nivel del mismo DNA. Como hemos visto, está eslabonado inseparablemente con la creatividad esencia de la vida, esa creatividad emana de la capacidad autoorganizadora de todos los sistemas vivos, sistemas de Ilia y de Frolis para tomar materia no estructurada, inerte o caótica del ambiente que nos rodea y traerla a un diálogo dinámico y mutuamente creativo, que resulta tanto de una estructuración más compleja como una mayor coherencia. La coherencia de los sistemas vivos entonces evoca una potencial hasta entonces no realizado en la materia, se hace organizado a través de ella y se realiza más plenamente. La coherencia cuántica ordenada que es vida no posee la capacidad para la autoconciencia que asociamos con la coherencia cuántica, eslabonada con funciones más elevadas del cerebro. Sería una proyección antropomórfica hablar de que tenga sentido de propósito, pero como Ilia lo ha argumentado, posee un sentido de dirección, lo que él llama un paradigma evolucionario. La vida parece siempre crear más vida y coherencia cuántica más y mejor ordenada, y este es un claro antecedente del sentido de propósito que encontramos en sistemas conscientes como el nuestro. Posee la misma física y a través de esa física podemos retomar nuestra conciencia hasta algo que compartimos, en cierto sentido, muy primitivo, con cualquier cosa viviente, y en cada nivel donde hay coherencia cuántica ordenada existe una toma y dada entre una coherencia y sus alrededores materiales. Así pues, nosotros los seres humanos conscientes compartimos algo de nuestra naturaleza con otras criaturas conscientes en un nivel muy simple. Compartimos la física básica de nuestra conciencia con todas las demás cosas. Tenemos en común un diálogo mutuamente creativo con el ambiente material, pero la cuestión interesante estriba en saber si la vida misma tiene algún antecedente. ¿Es el mundo vivo nada más un vástago fortuito de procesos universales brutos que son por sí mismos totalmente extraños a la vida? ¿O existe algún primer ancestro de la física que se convierte en física de la vida? ¿Podemos remontar nuestro linaje hasta el mundo no vivo? Ya con anterioridad haría en el capítulo 7 que al final de cuentas podemos remontar nuestra conciencia hasta sus raíces en el tipo especial de relación que existe donde quiera que se reúnen dos bosones, o su propensión o ligarse uno con otro o traslaparse y compartir una identidad. Es esta propensión lo que hace posible el ordenamiento de mucho más coherente de sistemas cuánticos más complejos, aquellos que se encuentran en la vida y en la conciencia humana, donde millones de bosones se traslapan y comparten una identidad, comportándose como un bosón grande, pero en su forma primitiva está allí donde dos bosones se juntan. Los físicos que trabajan con fotones llaman a este efecto de hacinamiento del fotón, observando que los fotones emitidos de algunas fuentes de fotones ordinarias y no coherentes llegan a un detector en racimos. Su naturaleza es socializarse. El efecto de hacinamiento ha impulsado al físico alemán Fritz Pohl a incluir que la diferencia entre un sistema vivo y un sistema no vivo es el aumento radical, un orden de magnitud 20 veces más grande.
en el número de ocupación de los niveles electrónicos, es decir, en sistemas vivos los fotones están mucho más juntos en el haz, exponencialmente más y literalmente apabullados en un condensado Bose-Einstein coherente, mientras en lo que no vivo se halla menos fuertemente apretados, pero esa diferencia es cuestión de grado, no de principio. En el proceso de hacinamiento de fotones, vemos el antecedente primitivo de la coherencia que se convierte en vida, pero por sí solo es eterno, carente de tiempo, no tiene sentido de dirección. Esa dirección surge por medio de procesos que se describen en la física de sistemas abiertos autoorganizados, la física de Ilya, mediante el hecho de que dentro de nuestros sistemas abiertos, a diferencia de aquellos impulsores por entropía, el orden siempre aumenta. Los sistemas vivos son tales sistemas abiertos, pero su física se extiende mucho más atrás hasta el mundo de los no vivos. Un sistema abierto de Ilya, como una cascada, necesita ser impulsado por un flujo de materia o energía que corra a través de él. Podría no mantener su impulso hacia un mayor orden en un universo estático homogéneo, un universo equilibrado. Recuérdese que la creatividad ocurre en condiciones muy lejanas al equilibrio, pero nuestro universo no es homogéneo ni estático. Basta con contemplar el firmamento en la noche para ver nubes de galaxias y grupos de estrellas, todas las cuales poseen vastas reservas de energía gravitacional, energía que puede impulsar sistemas autoorganizados de Ilya, como el colega de este, Gregory Nichols, dice. La gravedad puede por lo tanto considerarse como un factor organizado básico en el universo, mediando en el paso del equilibrio al desequilibrio. La gravedad misma es un campo de fuerza de bosones. Así pues, los bosones gravitones son una fuerza impulsora a gran escala que mueve el universo hacia un mayor orden, a un nivel más básico todavía. Tal vez sean incluso responsables por el colapso de la función de onda cuántica, el problema que hizo resaltar el enigma del gato de Schrödinger. Parece ser de acuerdo con trabajos muy recientes que la función de onda puede sufrir un colapso siempre que dos bosones se traslapan y comparten una identidad, o cuando cesan de hacerlo. En este estricto y limitado sentido, donde las raíces de la conciencia pueden trazarse hasta donde quiera que dos bosones se juntan, puede después de todo ser exacto decir que la conciencia despedaza la función de la onda, y este colapso es el más básico de los procesos irreversibles de la naturaleza. Esta sería otra forma, más primitiva todavía, en que los bosones, los bloques de construcción de la conciencia, introducen un sentido de dirección en la física teológica de Aristóteles, desde el mismo principio, un sentido de dirección necesariamente alienado al mundo material. Los bosones son esencialmente partículas de relación, son fundamentalmente bloques de construcciones de todas las fuerzas de la naturaleza, lo nuclear poderoso y débil, lo electromagnético y lo gravitacional. Son los antecedentes más primarios de la conciencia, pero también ligan todo el mundo material. Los bloques de la construcción fundamental del mundo material mismo son fermiones, por ejemplo, electrones y protones, aquellas partículas antisociales que prefieren conservarse por sí mismas. Sin bosones, los fermiones rara vez llegarían a conjuntarse o a construir algo. Sin fermiones, los bosones nada tendrían que ponerse en relación de este modo y nada tendrían que ordenar y estructurar su propia coherencia compleja. Desde el mismo principio entonces, desde el nivel más primario de la posteriormente se convierten en el mundo material y el mundo de la conciencia, los bloques de construcción de la materia fermiones y los bloques de construcción de la conciencia bosones se hallan necesariamente involucrados en un diálogo creativo. Aquellos que en una forma mucho más compleja se convierten en nosotros es parte integral de la dinámica básica a través de la cual se desenvuelve el universo. Con esta comprensión de los orígenes de la conciencia que tiene su inicio siempre que se juntan dos bosones, no resultaría demasiado absurdo especular que una evolución gradual de conciencia es la fuerza impulsora tras ese desenvolvimiento. Esto no es tan determinante como decir que la mente creó el mundo, pero es sugerente con el bloqueo de construcción elemental de la mente.
Los bosones se hallaban allí desde el principio y fueron socios necesarios en esa creación. Al creer cumplir con su naturaleza como relación, ellos evocan el mundo. Esta propuesta genealógica de la conciencia que hace remontar las raíces de nuestra propia vida mental compleja hasta su origen en relaciones simples de bosones y los orígenes de nuestro universo hasta el diálogo creativo entre bosones y fermiones, da una interpretación física a lo que los cosmólogos llaman el principio antrópico. Existen muchas versiones que se han propuesto, desde la débil, que dice simplemente que el universo tiene que parecer como lo vemos nosotros, porque somos nosotros los que estamos viendo, hasta la poderosa que argumenta más religiosamente que alguna forma de vida inteligente como nosotros tenía que resultar del universo en el desenvolvimiento. La genealogía de la conciencia que está proponiendo apoya un sentido limitado. La versión de John Wheeler se conoce como principio antrópico participativo. Este principio aduce que los observadores son necesarios para traer el mundo a la existencia. Según mi terminología, los observadores no son únicamente seres desarrollados y maduros, inteligentes y conscientes como nosotros, sino también toda una larga de vida de nuestros precedores, retrocediendo hasta lo más simple pares de bosones. Sin esos bosones no podría literalmente haber un universo como lo entendemos, son la goma que los mantiene juntos, pero sin criaturas complejas como nosotros, el universo podría desarrollarse menos extensamente o por lo menos con mucha mayor lentitud, como Ilia dice. Es interesante que con un incremento de complejidad que va desde la piedra hasta las sociedades humanas, el papel de la aguja del tiempo y los ritmos evolutivos aumenta. Esta capacidad para aumentar los ritmos de evolución, específicamente de conciencia evolutiva, sugiere tal vez una razón para la existencia humana. Quizás tenga la clave de por qué estamos en el universo y nos ofrezca una buena idea de exactamente dónde encajamos en el esquema general de las cosas. Para entender esto plenamente necesitamos ver el eslabón entre la física de la conciencia humana que he propuesto en este libro y la física del vacío cuántico que propone la teoría de campo cuántico. El vacío cuántico se le ha denominado así de una manera muy poco apropiada, puesto que no está vacío, más bien en la realidad básica y fundamental que se halla abajo y de la cual todo en este es universo, incluyéndonos a nosotros, es una expresión, como lo expresa el físico británico Tony Day y su colega Patrick Walter, en vez de un lugar donde nada ocurre, la caja vacía no debería considerarse como una sopa burbujeante de pares virtuales de partículas antipartículas, o en la palabra del físico norteamericano David, una teoría general del vacío es pues una teoría de todo. Después de la gran explosión en la que nació nuestro actual universo, había espacio, tiempo y el vacío. El vacío mismo puede concebirse como un campo de campos, o más poéticamente, como un mar de potencial. No contiene partículas y no obstante, todas las partículas se presentan como excitaciones, fluctuaciones de energía dentro de él. Por analogía, si viviéramos en un mundo de sonido, el vacío podría concebirse como un parche del tambor y los sonidos que produce como vibraciones de este parche. El vacío es un sustrato de todo lo que es. La excitación-realización, desde el punto de vista de la comprensión de la conciencia, sus raíces y su propósito, es la que uno de los campos dentro del vacío se piensa que es un condensado de Bose-Einstein coherente, es decir, un condensado con la misma física del estado de la Tierra de la conciencia humana. Además, las excitaciones, fluctuaciones de este condensado vacío coherente parecen tener las mismas matemáticas que las excitaciones de nuestro condensado Bose-Einstein al estilo Froelich. Comprender esto podría llevarnos perfectamente a la conclusión de que la física que nos da una conciencia humana es la de potencialidades básicas dentro del vacío cuántico, el fundamento de toda realidad. Incluso podría suministrarnos algunas bases para especular que el vacío mismo y de ahí el universo es consciente, es decir, que está apuntando hacia un sentido básico de dirección, hacia una coherencia mayor y mejor ordenada.
Si fuéramos a buscar algo que pudiéramos concebir como Dios dentro del universo de la nueva física, este vacío cuántico coherente de estado de tierra podría ser un buen lugar para empezar. Para algunas personas, la idea de un Dios trascendente que crea y posiblemente controla el universo desde una posible ventajosa fuera que las leyes de la física, desde más allá del espacio y del tiempo, siempre será aceptable y nada hay que nos detenga para especular que este Dios procedió y posiblemente ocasionó la gran explosión. Esta es una postura perfectamente sostenible, aunque nos deja con un Dios que él mismo no sufre una transformación creativa, que no se halla en diálogo con su mundo. Tal creencia debe seguir siendo una cuestión total de fe. No hay forma, desde nuestra posición del post-gran explosión, de que podamos saber quién o qué lo procedió. Pero si consideramos a Dios como algo que está incorporado dentro de algo que usa las leyes de la física, entonces la relación entre el vacío y el universo existe. Sugiere a un Dios que podría identificarse con el sentido básico de dirección en el universo en desenvolvimiento, incluso quizás con una conciencia evolutiva dentro del universo. La existencia de tal Dios inmanente no impediría la de Dios también trascendente, pero dado nuestro conocimiento del universo, el Dios inmanente o aspecto inmanente de Dios nos resulta más asequible. En este Dios inmanente estaría involucrado en todo el momento en un diálogo mutuamente creativo con su mundo, conociéndose a sí mismo únicamente como conoce a su mundo. Este es el concepto de Dios propuesto en este siglo por Taylor Cialdini y más recientemente por la teología de proceso. En términos de este concepto tiene sentido hablar de los seres humanos como nuestra física de conciencia, que refleja la física del vacío coherente, como se concibe en la imagen de Dios y como socios en la creación del Dios, como lo dice Taylor. No solo nos concierne el pensamiento en tanto que participamos en la evolución como una anomalía o como un hiperfenómeno, sino la evolución como un reductible o intemplicable en un progreso hacia la idea de que el movimiento de nuestras almas expresa y mide la misma etapa de evolución. El hombre descubre que él no es otra cosa que evolución convertida en conciencia de sí misma, para decirlo con la concisa expresión de William Huxley. Igual que el estado de tierra, la conciencia humana, que es coherente en sí misma pero no interesante, sin aspectos, el vacío cuántico coherente contiene dentro de toda potencialidad. Sin embargo, puede realizar esa potencialidad únicamente a través de las frustraciones dentro de sí mismo, las excitaciones que conduce al narcisismo de partículas y sus relaciones. En nosotros mismos, estas excitaciones dan origen a pensamientos. Nuestros pensamientos son el aspecto interesante y creativo de la conciencia, pero adquiere estas cualidades a costa de la división del estado de tierra coherente. Algo similar ocurre con las partículas. En términos religiosos, esta división podría igualarse con la alineación o la caída. Tal caída es el prerequisito de toda creación o conocimiento, pero significa abandonar el Edén de la función total. Sin embargo, hemos visto que el impulso evolutivo básico del universo, o por lo menos de ese aspecto del universo que eventualmente resulta en sistemas vivos y la conciencia humana, es hacia una coherencia mayor y más ordenada. De este modo, una vez que las partículas bosones se dividen en estado de tierra coherente del vacío, existe un largo y lento proceso de redescubrimiento que redescubre creativamente en asociaciones con fermiones una nueva conciencia. Nosotros seres humanos, con nuestra necesidad de formar un universo coherente, hacemos muchísimo para adelantar ese proceso de coherencia evolutiva, primero como especie, luego como individuos y finalmente a través de nuestras relaciones y nuestra cultura. Cada paso es una etapa avanzada en la relación de una coherencia mayormente ordenada. Es posible especular que en cada etapa de evolución este proceso estaría el mismo el diálogo con el vacío, que podríamos llamar Dios, que lleva fluctuaciones dentro de él. Las experiencias místicas se describen en ocasiones como si pudieran estar reflejando tal diálogo. Otra vez en términos religiosos, el impulso básico hacia una coherencia ordenada y mayor podría verse como la base física de la gracia, aquella que nos permite a través de la religión trascender nuestra individualidad, la caída y retornar a una unidad, Dios.
En términos judíos, la relación de la salvación es el pueblo de Israel, la ley. Para los cristianos, el cuerpo de Cristo. En términos cuánticos más amplios, es el proceso de traslape con él entrando en una correlación no local, una con otro y el mundo de cada uno como sistemas cuánticos compañeros, ver, sentir y convertirse en parte de ese proceso. Jung nos habla de ciertas creencias que tienen los indios pueblos en Norteamérica, según la cual los hijos del sol y que es este papel, su deber cotidiano efectuar un ritual que ayude al Padre Sol a recorrer el firmamento. Creen que este deber es una pavorosa responsabilidad y piensan que la tierra que soporta el beneficio de todo el mundo. Jung dice respecto a esta creencia. Yo comprendí luego en que se fundaba la dignidad, la tranquilidad, serenidad y compostura del indio individual. Surge de su ser hijo del sol, su vida tiene sentido cosmológicamente, puesto que le ayuda al Padre a preservar toda vida en su vida, elevación y descenso. Si nos ponemos en contra de estas nuestras propias justificaciones, contra el significado de nuestra vida, como está formulado por nuestra razón, no podemos evitar ver nuestra pobreza. Comprender los orígenes básicos de la conciencia y nuestro propio lugar dentro de la evolución podría ayudarnos a trascender esa pobreza, puesto que todo el proceso evolutivo se describe en un proceso cuántico. Podría esperanzarse que tuviera muchas transiciones virtuales o corridas de prueba probabilidades. El proceso que nos conduce como eslabón crítico en el círculo de la conciencia en evolución, coherencia evolutiva ordenada, tal vez al final no sea el que sobreviva. Nuestro éxito como socios permanentes en el drama de la evolución estaría sujeto a la misma constricción de la naturaleza, como el éxito la falta de él, de nuestra moralidad, de nuestra estética. Si nuestra existencia lleva una coherencia ordenada mayor con el universo, tendríamos éxito como especie. Si no, fracasaríamos mientras tanto, nos encontraríamos en una corrida de prueba, un rizo o onda probabilística en el estanque, pero hasta como tales dejaremos nuestra marca. Recuérdese la observación de David Bohm de que las transiciones virtuales tienen muchos efectos reales. Stephen Hawking ha dicho que si lográramos descubrir una teoría completa de cosmología, podríamos llegar a conocer la mente de Dios. Yo sugeriría que si en verdad entendemos nuestro lugar en el universo evolutivo, podríamos llegar a vernos como pensamiento, excitaciones en la mente de Dios. En un sentido sumamente importante, cada uno de nosotros vive su vida dentro de un contexto cósmico.